la PSP. Gente, esa consola me trae muchísimos recuerdos, ya que hace 10 años la conseguí por primera vez. Y ahí está, mírenla, toda llena de polvo, con algunos botones que no le sirven. Digo, lleva bastante tiempo que me digo, Emilio, llévala a arreglar. Emilio, llévala a arreglar, pero ¿qué creen? No más no se le ha dado. El botón L ya no funciona y el análogo tampoco. Y tampoco lee los discos, los UMD, esos famosísimos discos miniatura. Pero bueno, no vengo a contarles aquí sobre el extraño y triste caso de mi PSP. Vengo a contarles algo más alegre, y es que hace unos días me di cuenta de un gran detalle. Realmente me causa nostalgia esta consola y sus videojuegos, y ya tenía mucho tiempo que no le ponía las manos encima. A pesar de que no le sirve un botón, por suerte no era realmente útil para los videojuegos que tenía en la consola. Así que me puse a repasarlos una y otra vez y me di cuenta de otro detalle. Tiene años que quiero hacer un top sobre videojuegos de la PSP, así que me dije, güey, ¿por qué no hemos hecho un top de juegos de PSP? Es una de mis consolas favoritas que me ha dado más horas de diversión. No sé en qué momento le metí 80 horas a Lego Batman. Así que, gente, les ofrezco el top de mejores juegos de No, ¿saben qué? Esperen, corrijan eso. Mis juegos favoritos de PSP. No es lo mismo decir los mejores a mis favoritos, ya que este va a ser bastante subjetivo, debido a que la verdad no jugué gran número de los juegos de la consola y siempre me limité a lo que me parecía familiar, si acaso llegué a experimentar muy poco, por lo que me centraré en esas experiencias que me dieron horas de diversión. Así que sin más por el momento, siéntate, toma tu bolsa de palomitas y tu PSP si lo tienes por ahí, y disfruta de este top 10 que he preparado para ti. Super Collapse 3. Para la Nintendo 10 y para el PSP sacaron la tercera parte, la cual consiste en unas especies de minijuegos o puzzles en los cuales el objetivo principal es juntar grupos de varios colores para irlos eliminando y evitar que se junten para que lleguen hasta arriba y pierdas la partida. La verdad es que son minijuegos muy simples, constan de varias variaciones en las que los cubos te llegan de abajo y de arriba o en las que se mueven de manera horizontal. La verdad es que es algo muy divertido y adictivo. Es un videojuego, de hecho es bastante largo, ya que algunas partidas te pueden durar incluso 10 minutos y aparte de eso pueden tener una dificultad bastante elevada. También tenía sus extras, como que por ejemplo podías comprar bombas para eliminar gran número de cubos, o que se encargan de eliminar solo los rojos, los azules, los amarillos, etc. La verdad es que para pasar el rato es una alternativa bastante aceptable, y digo, en su tiempo no había esto, lo que eran los juegos para móviles, así que esta era una opción que la verdad hacía que te pasaras horas y horas esperando en el aeropuerto, en la estación de autobuses, etc. Por lo que si aún tienes tu PSP y detestas los juegos para celular con temáticas similares a esta, la verdad es que digo que le eches un ojo a este, porque no tiene toda la mierda ni toxicidad que tienen los juegos actuales de celular, y aparte igual podrás llevarlo a todos lados y jugarlo las veces que quieras sin turnos. Al menos yo lo recomiendo personalmente. Sí, jugué antes la versión de Xbox 360, pero les mentiría si les dijera que la alternativa para PSP no me atrajo en un principio. Es decir, obviamente son juegos muy diferentes, no solo en lo gráfico, sino también en lo jugable. Para empezar, los movimientos de la fuerza están un poco más simplificados, pero la idea general se respeta bastante bien, ya que tenemos bastantes variaciones. Además, me agrada el hecho de que se respeta gran parte del guión del juego original, o sea, alteraciones reales no hay por aquí. El personaje se respeta y además tenía partes extras de la historia que incluso podían llegar a hacerla un poco más interesante que la original. Por ejemplo, vemos un poco más extendido cómo era el proceso de entrenamiento que tenía Starkiller en manos de Vader, ya que constantemente lo enviaba al viejo templo Jedi para que se enfrentara a sus propios fantasmas. Esto de hecho lo vimos en la versión de consolas de sobremesa, pero en un DLC, lo cual le da un extra especial a la versión de PSP. También cabe aclarar que esta es prácticamente una copia de la que tuvieron los usuarios de PlayStation 2. Sin embargo, esa yo no la he jugado y no sé cuáles son los extras que traiga. Esta, además de la historia, que como sabemos es un puente entre el episodio 3 y el episodio 4, también contaba con misiones secundarias muy interesantes que te permiten utilizar a varios personajes de toda la saga de Star Wars, como Obi-Wan, Mace Windu, Anakin Skywalker o Luke. Aunque era bastante curioso ver cómo estos personajes podían utilizar los poderes
poderes como los rayos del lado oscuro, pero bueno, solo era un detalle. En sí creo que esta es una experiencia infaltable para un usuario de un PSP, porque la verdad es que para empezar, gráficamente el juego es una bestia para la mini consola, y segunda, el gameplay, aunque repito es simplificado, sigue manteniendo la esencia de utilizar bastante bien y de manera ingeniosa los poderes de la fuerza, aunque sigue con ese defecto de que los ataques de sable de luz siguen siendo bastante mecos. Cosas como los Quick Time Events y las animaciones están bastante bien hechas, en especial cuando se trata de eliminaciones a cualquier tipo de enemigos, en especial a los jefes. Sin olvidar, gente, tiene el soundtrack de John Williams, así que, ¿qué esperas? Este es uno de esos juegos con los que conectas fácilmente. Digo, para empezar, WALL-E es mi película favorita de Pixar, pero creo que eso no influye tanto en la elección de este conteo, porque en realidad el juego de Toy Story 3 también me gustó bastante. Además, me pega doble porque en teoría WALL-E fue el primer videojuego que tuve para la consola. De hecho, aún lo tengo físico ahí atrás. Lástima que mi PSP no sirve el maldito lector infeliz. ¿En qué estaba? Ah, sí. El videojuego la verdad es que es muy simple, es como para los pequeños de la casa, aunque consideremos que en el momento en el que yo lo jugué era de esos pequeños de la casa, así que no hay excusa del por qué me gusta tanto. Además de que aún creo que una persona mayor puede tomarle bastante aprecio y puede la verdad ver las virtudes que tiene este videojuego. Para empezar, los niveles están muy bien diseñados, los minijuegos aunque son simples ofrecen bastante variedad, podías jugar con Eva en minijuegos de shooter bastante simples pero entretenidos, el soundtrack la verdad es que a mí me gustaba bastante y gráficamente el juego no estaba nada mal, es decir, empezar en una ciudad destruida que puedas ver hasta el horizonte todo lo que hay, me daba hasta vértigo la primera vez que lo vi, además de que en serio podía haber niveles que te podían hacer rascar la cabeza, porque la verdad las habilidades de WALL-E no eran tan simples, podías convertirte en cajita, podías lanzar cubos de basura, podías utilizar tu radio para atraer a otro tipo de robots, en fin, la verdad es que el conjunto de esta versión de PSP es mi favorita. En algún momento intenté probar la versión de Xbox 360, pero ya no conecté de la misma manera. La verdad tampoco sé si el videojuego utiliza el soundtrack de la película, solamente creo que identifico las canciones de la radio, pero como tal, el soundtrack que utiliza el videojuego, no sé si es el de la cinta, pero a mí me encanta, así que pues bueno, si realmente les gustó la cinta, creo que esta es la mejor alternativa, incluso que las versiones de Xbox 360 y PlayStation 3. No sé cómo le hice, no sé cuándo lo hice, pero por alguna extraña razón le acumulé 80 horas a Lego Batman en la versión de PSP. La verdad es que, le repito, no me acuerdo en qué momento pasó todo eso, pero por algún extraño motivo, este juego era la misma versión que la de consola, o sea, idéntica. Si acaso disminuían obviamente los gráficos, algunas texturas, pero en realidad el juego no se veía para nada mal, en primera. Segunda, el gameplay se mantenía bastante bien. Y tercera, tenía el soundtrack de las películas de Tim Burton. ¿Qué más puedes pedir en un juego de este tipo? Lástima que conforme fueron pasando los años, los juegos de Lego de las versiones portátiles se fueron volviendo demasiado mediocres. En cambio, en esto se notaba un claro sacrificio porque las versiones fueran iguales. Es algo que me gustaba a veces de la PSP. Juegos como Dante's Inferno, por ejemplo, buscaban la manera de que aunque hubiera downgrade, el juego fuera el mismo, y Lego Batman fue uno de esos juegos. También pude haber metido aquí a Lego Star Wars, pero ese más bien lo venía jugando desde la versión de Xbox, así que la primera vez que jugué Lego Batman fue aquí, por lo que, pues oigan, está increíble. La verdad es que este es uno de los juegos más completos que te puedes encontrar. Creo que este juego estaba dentro de la etapa en la que las versiones de Lego eran realmente carismáticas y divertidas, porque después empezaron a meterle demasiadas cosas que en mi opinión ya es demasiada grasa para Lego, como en los sandbox o que en los juegos de Star Wars ya les meten modos de shooter, o sea, ya está demasiado. En cambio, estos que eran más simplificados y tenían una idea más concisa de lo que querían hacer, como tener misiones con los héroes y con los villanos, todo era perfecto y era un juego muy completo, con muchísima rejugabilidad y la verdad que respetaba bien el universo de Batman, con muchos trajes, muchos extras, el toque de humor que tanto me gustaba de los juegos de Lego antes de que les pusieran actuaciones de voz. Burnout Legend. También salió uno que se llamaba Dominator, si no mal recuerdo, por ahí de 2008, pero la verdad es que el primero que salió para la PSP me gustaba más porque era la versión más parecida al Burnout 3 Takedown que estaba para el Xbox.
y la verdad es que esta versión no le hacía la vista fea, es decir, se notaban algunas limitaciones gráficamente, como por ejemplo el minijuego de los choques, se notaban muchos menos vehículos en los escenarios, lo cual llegaba a causar un poco de incertidumbre, pero fuera de eso el juego respetaba todas las bases de lo que era por lo menos en ese tiempo Burnout 3. Las carreras eran brutales, los takedowns eran increíbles. Antes de haber jugado Split Second, creo que este fue mi juego de carreras favorito, y la verdad es que yo mataría, en serio, mataría porque por fin alguien quiera siquiera remasterizarlos, porque dudo mucho que Burnout regrese actualmente, pero en serio, si llegaran a hacerlo, Forza Horizon, ten cuidadito, güey. Como sea, incluso podría recomendarles más este videojuego que la versión de PSP de Split Second, ya que esa la sentía muy simplificada a comparación de la de consolas. En cambio, esta fue una muy buena adaptación del juego que salió para Xbox y PlayStation 2. Siempre me gustó la elección de música que tenían esos videojuegos. Gráficamente, eso sí, no eran la gran cosa, se notaba demasiadas texturas tipo sierra, y el nivel de dibujado en el fondo no era el mejor del mundo tampoco, pero eso no quiere decir que no me va a encantar. Si algunos jugaron Def Jam Battle for New York, bueno, este es el port de PSP. En esta volvían todos los movimientos, personajes y escenarios del primer videojuego, al menos el que había salido para Xbox, PlayStation 2 y GameCube. De hecho, se presume que agregaron algunas locaciones e incluso nuevos movimientos. Cosas que hacía increíble este videojuego son dos cosas. En primera es que podías crear a tu personaje desde cero, ponerle los movimientos que quisieras, el especial que quisieras, la voz que quisieras y prácticamente editarlo de la manera que a ti se te antojara. Segunda, tenía cantantes y estrellas famosas de ese tiempo que le daban un gusto adquirido. Digo, si te caía mal Carmen Electra, que lo dudo mucho, le podías dar sus buenos madrazos. O si te cae mal Danny Trejo, le podrías dar sus buenos madrazos. O si te caía mal Snoop Dogg, pues también. Y déjenme decirlo, el juego era muy bueno para su género. Podías interactuar con el escenario, podías ejecutar eliminaciones muy buenas, el soundtrack estaba increíble, los escenarios eran bastante variados, y además de todo, gráficamente, al menos este port es increíble. Por lo que si quieren alguna alternativa de juego de peleas, incluso si aún tienen su Xbox, Play 2 o GameCube y su PSP, que no sea, no lo sé, Marvel vs. Capcom, Mortal Kombat, etc., la verdad es que este sí les recomiendo que lo busquen. Es más, me encantaría que lo llegaran a hacer retrocompatible para Xbox One. ¿Qué puedo decir de este juego que no les haya comentado ya? La versión de Assassin's Creed para PSP Bloodline se desarrolla un mes después del primer videojuego, donde Altair viaja a Chipre a seguir cazando templarios. La verdad es que es una aventura muy simple que tomó algunas ideologías de Assassin's Creed 2, ya que no tenemos niveles demasiado repetitivos como en el primer videojuego, aunque seguirás encontrándote con asesina a este güey acá o va a interrogar a este güey de acá, aunque de una manera un poco más variada. El único detalle es que haber pasado al PSP sí le afectó un poco, ya que las calles están casi vacías, el combate se respetó bastante bien, el sigilo también, aunque la verdad es que no hay muchas misiones en las que les pueda sacar mucho provecho. Sin embargo, se rescata el soundtrack, la historia continúa bastante bien la mitología de Altair, y en realidad este juego es muy importante para poder entender de manera completa lo que es Assassin's Creed 2. Es una aventura bastante corta, pero que yo les recomiendo si son fans de la franquicia. No tengo mucho que decir, he hablado de este juego varias veces, así que sigamos con el siguiente, gente. Bueno, como vieron en el jueves que subí el video de las versiones de Spider-Man 2, esta es mi favorita personal. No quiero decir que sea mejor que la de Xbox, porque la verdad es que no lo es. El reciclaje le pega bastante feo y le quita puntos. Sin embargo, a pesar de eso, la considero bastante buena como videojuego, porque vaya, el juego en el que se está basando y el que está reciclando es bueno, además de que suma animaciones nuevas, cinemáticas completamente exclusivas y algunas variaciones que hacen de este guión, al menos basado en la película, un poquito más coherente que los demás. Aunque eso sí, excluye los temas principales de la película, que son los problemas de Peter por llegar a sus compromisos y todo eso. Pero por la naturaleza del juego, que es basada en niveles, la adaptación estuvo bastante bien. Y en especial, si les gustó el primer juego, o al menos el de PlayStation 1 si lo llegaron a jugar, esta secuela es bastante buena. Agrega escenarios nuevos, las batallas de jefes son bastante interesantes y en las dificultades más altas te puede dar dolores de cabeza extremos. Creo que de todos los juegos que tengo en el PSP, este es al que le metí más horas. Fácil, creo que sí le llegué a meter unas 100 o 150. Y eso que no es un juego, la verdad, largo. Era el simple modo arcade que me pasaba ahí como tonto horas y horas descubriendo combos nuevos, haciendo los especiales y muchos secretos. Incluso ahorita me los sigo sabiendo de memoria. Y eso que recuerden que el de Spider-Man 2 de PSP hasta se me había olvidado y también lo había jugado mucho.
pero este puedo tocarlo cualquier día de la semana y ya lo tengo grabado, impregnado en el cerebro. La verdad es que es un juego de peleas tampoco muy original porque se basa en los Budokai que habían salido para PlayStation 2, son más bien un port, pero es uno muy competente. También debo aclarar algo, yo jugué una versión que la verdad era pirata, entonces no sé si eso es más de mi versión y originalmente no era así, pero al menos la versión que yo jugué tenía el soundtrack de la serie, lo cual para mí era increíble. El combate era muy responsivo, los combos eran increíbles, podías hacer especiales de todo tipo y tenía muchos secretos escondidos que lo hacían bastante entretenido. Fue sin duda alguna mi juego favorito de peleas en todo el PSP, y a pesar de que posteriormente jugué, no sé, Raging Blast y vi que era mucho más grande y más ambicioso, y posteriormente ya vi lo que eran los Budokai Tenkaichi, aún así este me sigue pareciendo increíble, y si pudiera arreglar mi PSP porque está puteado del botón con el que recargas el ki, aún seguiría jugándolo como si fuera la primera vez. Aunque les repito, algunos preferirán la segunda parte porque tiene más personajes, y ahí venían algunos jefes de GT y Goku se puede transformar en Super Saiyajin 4, entonces si quieren jugar la segunda parte porque trae más madre, pues va, pero yo prefiero el 1. Ok, este fue complicado. De hecho, pensaba meter tanto a Chain of Olympus como a Ghosts of the Sparta. Sin embargo, me di cuenta de un detalle, y es que Ghosts of the Sparta es sin duda mucho mejor. Claro, también quiero darle su mención honorífica al juego anterior de PSP, porque en realidad fue el que me introdujo al universo de God of War. De hecho, un amigo de la secundaria me jodía bastante con que probara estos videojuegos, pero yo, como siempre había tenido Xbox y nunca probé al menos de PlayStation 2 y PlayStation 3, pues no sabía absolutamente nada, ni siquiera sabía que eran hack and slash. Así que un día que me lo encontré en una página, lo descargué, lo jugué y me encantó. La historia estaba bastante buena, te introducía bastante bien en la mitología griega, y el gameplay era brutal. El protagonista era sangriento, sádico, frío, y además me gustaba ese detalle de que al final resultaba tener su corazoncito cuando encuentra a su hija. Sin embargo, cuando llegó Ghosts of the Sparta, que fue el primer videojuego de la saga en salir después de God of War 3, pues como yo no pude jugar aquel videojuego que estaba tan lleno de hype, me tuve que conformar con esta versión de Ghosts of the Sparta, y la verdad es que, ¿qué les digo? No me arrepiento en nada. Es sin duda 1000 veces mejor. Gráficamente, esta cosa puede pasar como un juego muy chingón de PlayStation 2 o hasta del Xbox original, porque créanme, vean cualquier gameplay en YouTube, obviamente de la versión de PSP, no de la remasterizada para Play 3, y van a ver unas texturas increíbles. La historia era muy buena, alimentaba perfectamente toda la mitología de Kratos, y sin duda contaba con esos momentos God of War tan épicos y clarísimamente increíbles. La verdad es que no tengo mucho que decir sobre este juego, gente. Muchos, los que tienen un PSP ya debieron haberlo jugado, pues. Y ese, gente, es mi top sobre juegos de PSP. Les repito, este fue subjetivo, fueron mis favoritos. No busqué hacer una lista de los mejores porque no los jugué todos, evidentemente, y tampoco un gran número como para poder decir que en realidad merecía ese tipo de top. Así que me di la libertad de hacer este más subjetivo. Si alguno de ustedes tuvo la consola, pónganme aquí abajo qué les pareció este conteo, y también cuáles son para ustedes los mejores que pudieron haber jugado o que están jugando en estos momentos. Digo, la consola ya no saca cosas nuevas, pero eso no quiere decir que aún no la utilicen. Sin más por el momento, gente, te despido, PSP. Algún día te voy a reparar. Nos vemos, gente, cuídense, no olviden darle like si les gustan este tipo de tops para que yo siga haciendo más y llegamos a más gente. Bye.